tolerar el tono un poco magistral de mi intervención, pues que no me puede desprender de lo que he hecho en toda la vida. La charla que quiero hacer con ustedes se llama Neoliberalismo, Paz y Justicia Territorial, como el Congreso. Y el punto desde donde hablo, el lugar donde hablo, son unas reflexiones geográficas sobre el posacuerdo. Como decía Gloria, pues como geógrafo siempre hablo de escalas, de territorios, de lugares, de regiones. Y como geógrafo pues creo que el espacio es importante, que la geografía es importante, como diría Dorín Massey, que la geografía importa. Un poco como el zapatero también, que cree que el pueblo es todo, ¿cierto? Pues tengo ese sesgo que viene de la geografía, pero trato pues de navegar en aguas un poco más amplias. Recogía de las discusiones de ayer, de las exposiciones, dos preguntas que estaban flotando en el ambiente que muchos han mantenido vivas. Y desde por la mañana, desde la primera intervención, en la entrevista de Telesur, hasta el cierre en la noche, las preguntas que yo creo que flotaron eran ¿qué transformaciones espaciales y territoriales, que eso es lo que tiene que ver, porque preguntaban qué ordenamientos territoriales se requieren para la materialización de los acuerdos en La Habana? Y a eso pues creo que está en el ambiente también la pregunta de qué consecuencias tendrían esas transformaciones espaciales y territoriales para la defensa y garantía de los derechos humanos. Por ejemplo, está en la discusión que transformaciones espaciales y territoriales como reconocer la territorialidad campesina de las zonas de reserva campesina es algo que no se debería aceptar. Yo escucho mucho los programas de la radio, especialmente los que piensan distinto a mí. Y allí se plantea, por ejemplo, que las zonas de reserva campesina no deberían de existir porque eso no permitiría el avance del capital. Y además porque eso sería el fortín de alguien. O sea, como que hay ciertas transformaciones que no están, que no deberían estar. Y las discusiones no solamente sobre si va a haber impunidad o no en la justicia, si va a haber cárcel o no, sino que las discusiones en el fondo también están por la distribución de la tierra, por el reconocimiento, por ejemplo, de las territorialidades campesinas, de los indígenas, de las comunidades negras, de los movimientos sociales en general, de todos y todas. Y entonces esas transformaciones espaciales y territoriales, ¿qué tendrían que ver con la defensa y la garantía de los derechos humanos? No tengo respuestas, pero debemos reflexionar sobre eso. ¿Será que vamos a vivir una época de posacuerdo de mayor garantía de los derechos humanos? ¿O será que vamos a ver un posacuerdo en donde las violaciones de los derechos humanos pueden ser mayores? Parto a veces de la idea de que el llamado posconflicto o posacuerdo, como se llama llamar ahora, a lo mejor puede ser más conflictivo que la era del conflicto. Parece un oxímoron, pero puede ser.
porque los derechos humanos no solamente se violan donde hay guerra declarada, efectiva, sino también en países que viven en paz, lo que llamamos paz, por lo menos en América Latina. Bien, para tratar, digamos, de articular y de alguna manera, sin esperar una conclusión final sobre estas preguntas, tengo que tomar algunos puntos de referencia de esta reflexión. La primera es que estoy en profundo desacuerdo con quienes plantean que uno debe separar lo económico de lo político económico del conflicto social armado, y todo esto de los derechos humanos, de los problemas espaciales y también del desarrollo geográfico desigual. O sea, que debemos pensar particularmente así. El candidato, el ganador de la alcaldía de Bogotá, dijo que había que hacer una alcaldía técnica, sin política. Entonces uno cómo puede, pero sin embargo habla de la primera decisión técnica que tomó fue una decisión política que va con la suspensión definitiva del plan de ordenamiento territorial de la administración anterior y la reprivatización de la recolección de basuras en Bogotá, que son decisiones políticas. Pero nos dicen, no piense lo político relacionado, porque eso son cuestiones técnicas. Entonces creo que hay una profunda relación, no necesariamente causal, pero sí muy compleja, entre, por ejemplo, el modelo económico y político que nos rige, y eso me obliga a pensar un poquito, a reflexionar también sobre las aguas en que nos movemos, sobre el caldo en que estamos siendo cultivados, ¿no es cierto? O lo que algunos dirían el contexto en el que estamos inmersos. Y trataré de llamar la atención para que no perdamos la relación que hay entre el conflicto económico, entre el modelo de desarrollo económico de largo plazo, no confundirlo con los planes de desarrollo solamente, que son expresiones de ese modelo de largo plazo, que tiene que ver que tiene que ver mucho con el conflicto armado, y que la violación de los derechos humanos también está relacionada no solamente con el conflicto armado, sino con el modelo económico. Eso es muy importante, porque creo que hay víctimas del modelo económico, y el modelo económico puede, a veces, recurre al conflicto armado, ¿no es cierto?, y a la violación de los derechos humanos para poderse establecer, según se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, y ayer Gloria ha dado cuenta de todo el proceso de la guerra en Urabá, todo para afianzar y materializar la imaginación geográfica hegemónica, ¿no es cierto?, que consistía en pensar en un gran proyecto de desarrollo del Urabá, desde cuando Antioquia no podía salir al mar por el Urabá, y se imaginaron que la solución era una gran carretera que lo sacara hasta hoy, la imaginación que se materializa ya en un gran puerto de aguas profundas que compite con todo el país, y convertir esto en una región pivote ya no solamente de Colombia, sino del mundo, y articulada en esa forma. Y entonces se ha podido demostrar en esas investigaciones, de la manera como demuestran las ciencias sociales, naturalmente no como las ciencias físicas, que hay una profunda relación, que la guerra consistió en un mecanismo también de adecuación de los lugares, o como algunos llaman, la zona de consolidación territorial, y que a veces se consolidan los territorios para el desarrollo económico y político a través de la guerra o a través de la paz. Por eso, entre las preguntas que yo tengo, quiero decir que yo estoy muy de acuerdo con el proceso de paz, ¿quién no?
pero tengo todo el deber de preguntarme sobre las percepciones, sobre los imaginarios también de la paz que hay. Porque si uno le pregunta a los ganaderos o a los industriales, la paz puede ser la paz neoliberal, como decía alguien, de la paz romana o la paz americana. Una paz que permita la expansión del modelo económico, en este caso neoliberal, a todos los rincones del país para entrar con su economía de mercado y su producción de mercancías y todas las características del modelo a los rincones mundiales. La paz neoliberal puede consistir en que podamos convertir a Canocristales en un escenario para una mercancía para el turismo internacional. Para eso, en otros lugares, para poder tener palma africana, fue necesario limpiar, descapotar socialmente el territorio, dirían algunos, de los que se oponían de alguna manera a eso. Tengo que relacionar también entonces que el conflicto social y armado y la violación de los derechos humanos tienen que ver con un desarrollo geográficamente desigual que genera una injusticia espacial. Estamos muy acostumbrados a hablar del desarrollo en Colombia, del crecimiento, pero no tenemos ese pensamiento espacial que nos permite ver en simultaneidad la desigualdad regional. A veces podemos observar la desigualdad social, y hablamos de las clases sociales, pero no logramos identificar los desequilibrios regionales que son generados por el mismo modelo económico y que no son una equivocación del modelo, sino una de sus consecuencias y una de sus estrategias para ello. Ayer me llamaba muchísimo la atención el problema de la Unión Europea con África. Y claro, uno mira el problema allí, pero es que tendría que ver, como saben, el mapa de África, el atraso, la pobreza y la Europa rica, pero hay que ver que eso es el resultado de unas relaciones de imperialismo fuerte, que nadie quiere hablar del imperialismo, y todo el mundo se quiere olvidar de que en 1875 Europa se repartió África, como se reparte un ponqué, se repartieron esos territorios, que generó pobreza allí, que expolió a esos países, y que hoy tal vez la migración podríamos mirarla como la contracolonización, ¿no es cierto? Porque los pobres de África que van a Europa son los empobrecidos de los países que colonizó Europa, que recientemente salieron de la época colonial. De manera que si uno no liga eso, pues no. Bueno, Europa cree que no era lícito, el colonialismo es lícito, el imperialismo fue celebrado en el siglo XIX como grandeza de las naciones, como actividad civilizatoria, y entonces esa manera pues, es importante tener en cuenta. Entonces yo quiero que no perdamos de vista, digamos, que todas estas cosas están relacionadas de muchas maneras y que tienen influencia, que por lo menos para mejorar o para garantizar los derechos humanos, tal vez como una respuesta a la primera pregunta, es necesario, desde mi punto de vista, y que comparten muchos, reformular profundamente el modelo económico político que nos rige y que ordena los territorios. Y precisamente es una de las cosas, ¿cómo se da? Que es una de las cosas que no se discuten en La Habana, ¿cierto? Pero que pues en el proceso de paz que llevamos ha dicho, pues sí, pero que no se discute en La Habana no quiere decir que no se va a discutir en el posacuerdo. Creo que uno de los elementos fundamentales de discusión en el posacuerdo es ir a las raíces que generan esa injusticia social, ese conflicto y esa violación de los derechos humanos y esa injusticia espacial entre las regiones, porque creo que es la manera adecuada de relacionar. Bien, el siguiente punto que quería tratar es que, pues si queremos averiguar en qué aguas navegamos y cuál es el modelo que estamos diciendo, así como anoche me lo decía
pareció muy interesante la epistemología que presentaba la doctora Anester Ceseña sobre la epistemología, digamos, yo quiero tomar aquí unos puntos sin entrar a profundizar porque de pronto se me quedan los minutos que tengo para intervenir. Aquí ya Gloria me está diciendo que la hora ha llegado casi, que es importante reconceptualizar qué significa o de qué trata el neoliberalismo, y yo solamente voy a presentar aquí unas 4 ideas generales. Primero que todo, decir que el neoliberalismo no es una nueva época aislada, sino un momento del capitalismo mundial conocido como régimen de acumulación flexible, y que hay muchos antineoliberales que no necesariamente son anticapitalistas, porque son capitalistas keynesianos, por ejemplo, ¿no? Que tampoco pretende eliminar el sistema, sino que pretenden por la vía de la intervención, de la regulación estatal. Cuando Obama interviene la banca de los Estados Unidos y la salud y todas estas cosas, cuando trata de intervenir desde el Estado en el paraíso del neoliberalismo, le decían que era comunista, y un premio Nobel que publica en los periódicos Krugman les dice a los norteamericanos: no se asusten, el que viene no es Marx sino Keynes, y Keynes fue el que nos sacó de la crisis de los 30. Nosotros, con la intervención del Estado y la revitalización de la economía vía planificación, vía acción del Estado, incluso la generación de empleo. Todos saben de qué se trata la doctrina keynesiana. Entonces, es una fase de un capitalismo de larga duración, ¿cierto?, que ha ido desarrollando y buscando estrategias. La otra premisa fundamental que nos olvidamos es la declaración de Margaret Thatcher, que nos dice: la sociedad no existe. El neoliberalismo parte de esa idea: la sociedad no existe, eso es un invento, solo existen los individuos. Y de esa declaración para acá hemos estado asistiendo a lo que llaman los franceses un proceso de desocialización, o sea, de la ruptura de las instituciones que se basan en la idea de sociedad como conjunto de personas en interacción entre sí mismas y con la naturaleza, que solo existen los individuos y que como tal hay que desarrollar a los individuos, y por eso la competencia entre los individuos. Margaret Thatcher dice: si existe el bien común, debe ser la sumatoria del bien de todos los individuos. Hay que evaluar qué consecuencias tiene eso de creer que la sociedad no existe. El mercado libre es la única relación social posible, natural y necesaria para satisfacer las necesidades y sin intervención del Estado. Eso está en la cabeza nuestra. Es el mercado libre y privado, ¿cierto? Tal vez por eso nos están diciendo que la única forma que podemos hacer para recoger bien las basuras en Bogotá es que la recoge el sector privado, que la salud la preste el sector privado, que la educación de los niños vuelva a ser fundamentalmente por colegios en concesión, pero no por la acción del Estado. Que la única satisfacción, la única posibilidad de satisfacer esas necesidades son. Por eso el neoliberalismo, por eso ahí está la idea fundamental de la economía clásica, de Smith. La única relación, sí, eso es natural. Yo te doy lo que tú necesitas, tú me das lo que necesitas, es una relación de mercado. En sus libros sobre la riqueza de las naciones decía: ¿quién ha visto a dos perros negociando un hueso? Se lo pelean en el tellado. Nosotros, para evitar eso, negociamos, porque es la única relación social. El mercado es lo único. Todo lo debo adquirir por el mercado. Ya yo no voy a pedir que me regalen un vaso de agua, sino que me vendan una botella de agua. Y todo se ha vuelto mercado, desde el cuerpo, la recreación, la educación, la salud, etc. Y todo es posible de ser mercantilizado.
Por eso ayer el general Colón decía que en el proyecto de paz los parques nacionales solo son viables como objetos de turismo concesionado, ¿no es cierto?, con empresas, con asociaciones públicos privadas. Es una gran empresa que administra los parques nacionales, como se administra Gorgona, o la Sierra Nevada, o los parques de la Sierra, o todos los parques, no voy a decir el nombre, y que los campesinos que estaban allá sacarlos de los parques y que entonces hagan alianzas productivas asociativas en el campo del turismo, ¿no? Allí ya no son cultivadores pequeños de palmas, sino pueden ser lancheros, guías de turismo, son los que ayudan a barrer y a atender los turistas. Bueno. La otra premisa fundamental del modelo es que el motor del progreso es la empresa privada y la propiedad privada. Y además de eso, que la desigualdad es una condición natural. O sea, los seres humanos somos desiguales por naturaleza. Luchar contra la desigualdad no tiene sentido, porque eso sería ir contra la libertad individual del desarrollo de las potencialidades del sujeto, que tiene que crecer y crecer y crecer, ¿no es cierto? Ser piromaga. No se desarrollan sociedades, son individuos que se sacan, así como sale un gran deportista de apartado, doctora Gloria, ¿cierto?, que gana, que se vuelve campeona del salto mundial triple, pero es una persona, esa es que fue Pina. Pero si vamos a mirar, eso no significa la mejora de la sociedad en conjunto en la región. Es más, tienen que escapar de esa trampa espacial de la pobreza global. El Estado, pues, no debe existir como regulador de la economía. El Estado debe ser un Estado gendarme, vigilante, ¿no es cierto? Nada más. Los derechos humanos, esto es muy importante, no se ha discutido acá en estos días, es que la concepción de los derechos humanos bajo el modelo neoliberal sigue siendo de que son individuales y no colectivos. El concepto de derechos humanos que está en Naciones Unidas, en la Carta de Derechos de Naciones Unidas, y en la Corte, yo no soy abogado, pero alcanzo a notar que en el caso de la Corte Interamericana, ayer lo dijeron, ¿no es cierto?, son las de las personas, de los individuos. Y entonces, pues, claro, no se puede reclamar derechos colectivos como tal. Y yo creo que una de las condiciones que deberíamos recuperar es esta certeza que los derechos humanos tienen una dimensión colectiva importante. Y la última, para que tengamos completo el kit de pensamiento, aunque faltan muchas por ahí, ¿no es cierto?, ideológico, es no hay alternativa. Dijo Margaret Thatcher, dijo todo el mundo, y llegamos al fin de la historia, dijo Fukuyama, y también hasta la izquierda dice no hay alternativa. La única alternativa es meterse al capitalismo, lo dijo Polo Remero, es meterse al capitalismo, sobrevivir ahí bien. Hay cursos para aprender a sobrevivir en la globalización y en el capitalismo. Y vamos a aprender a sobrevivir ahí, y como dijo alguien que se precia de ser un espermatozoide vital, dijo, estamos aprendiendo a gobernar. Claro, y si la izquierda le apuesta a aprender a gobernar, a aprender a hacer capitalismo, pues le va mal, porque no sabe. No lo sabe hacer. A mí me gusta, por ejemplo, cuando hablan de crisis en Venezuela, porque algo está pasando. ¿Cierto? Si el capitalismo se queja es porque le duele. Ya bueno, ya termino. Creo que las cosas que he dicho eran las más importantes, lo que no tengo problemas en avanzar. En el asunto del desarrollo individual decimos que en 500 años, por lo menos de desarrollo capitalista, el mundo tiende a ser cada vez más desigual. En una escala global,
Este mapa podría ser del porcentaje de población subnutrida, que podría ser un indicador de desarrollo desigual. Pues nos dice que este es el resultado, por ejemplo, del imperialismo y de todos los modelos económicos implementados sobre eso. Y la pregunta que tengo es si esto es justicia, si esto es justo y cómo corregirlo. Si miramos en escala continental hasta África, nosotros en África pensamos que eso es una unidad. África es profundamente desigual, y si tenemos en cuenta, por ejemplo, un indicador como el acceso a la electricidad o el acceso a la inversión extranjera, vemos que todo está concentrado en algunos puntos, es decir, que tiene una dimensión espacial, y que el atraso del desarrollo económico, que la pobreza no son cuestiones de una secuencia histórica de pasado, presente a futuro, sino una simultaneidad del presente, una coespacialidad, ¿no es cierto? El drama de Europa es que tiene los pobres al lado, a 14 kilómetros. Como el drama de muchos aquí es tener la ciudad Bolívar al lado, ¿cierto? O el vivir en el estrato 6 y tener el estrato 1 que llaman al lado. Esa es una relación espacial. Yo me perdí con esto. ¿Cómo se va? Y en Colombia un indicador de esos modelos de desarrollo que quiero que tratemos de relacionar si es posible, por ejemplo, una defensa de derechos humanos mirando el mapa de las necesidades básicas insatisfechas. Este mapa no lo hice yo, pues no es un sesgo personal, es un mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que muestra esas necesidades insatisfechas que se han ido perpetuando, ¿no es cierto? Porque, es decir, la desigualdad en los territorios, que vayan pensando en lo que significa que uno haya nacido y vivido y que no pueda salir de una región de esas, de las más rojas, que son las que uno quisiera tener el mapa todo en amarillo o en blanco, ¿no es cierto? Pero parece que el modelo es decidido. Y los datos que hay sobre, por ejemplo, ese desarrollo geográfico desigual en Colombia que se sigue presentando tampoco son míos, son del establecimiento, ¿no? Amílcar Acosta, mostrando los datos de Oxfam, mostraba que Colombia es profundamente desigual, es uno de los países más desiguales del mundo, pero el crecimiento económico también es uno de los más altos. Y eso genera entonces una profunda distribución espacial desigual que vemos, por ejemplo, en el coeficiente de Gini, ¿no? ¿Sí? O sea, internamente ese coeficiente se distribuye de una manera que muestra que hay regiones en Colombia que ganan con el desarrollo económico y hay áreas perdedoras, y que eso no es producto de la mala gestión de la planificación, ni es un problema de falta de técnica ni de atraso de la gente, sino que es de la naturaleza misma del modelo económico, porque ese modelo lleva en el profundo de su corazón, de su alma, el desarrollo geográfico desigual, porque una de las estrategias del capital es que para poderse mantener y reproducir y crecer globalmente, se cambia de lugar y deja empobrecidos los lugares. La crisis también se manifiesta espacialmente, concentra unos lugares y en otros. Esta es una estrategia, o sea, no resuelve el capitalismo estos problemas. Y las soluciones que se han planteado, pues, desde quienes conciben el territorio apenas como las divisiones administrativas del territorio nacional, pues dicen, no, es que hay que repartir los recursos mejor, repartamos las regalías, pero hagámoslo bien porque se lo roban, entonces toca llevar técnicos y toca hacer cursos de gobernabilidad y de asociación, es un problema de técnica. Otros creen que es un problema de la infraestructura y que, por ejemplo, que se va a resolver el problema con la minimización de distancias entre oferta y demanda de servicios, con la optimización óptima de la infraestructura. Hay que saber por dónde va el metro, pero también por dónde van las carreteras, dónde están los puertos, y que es necesario hacer una repartición adecuada de las infraestructuras que no son deseables, como los basureros y los desechos de la minería, etc. Y que esto se puede manejar, ¿no es cierto?, con ciencia y técnica,
y cuando ofrecen, pues hay que generar expertos en ordenamiento territorial que antes fueron expertos en planificación. Lo que quiero dejar por último sentado es que desde la perspectiva que yo quiero resaltar, la justicia espacial, la teoría y la acción política van de la mano, y que hay un grupo de muchos geógrafos y geógrafas en el mundo y movimientos sociales que comparten las ideas, por ejemplo, de David Harvey, de Edward Soja, de Lefebvre, de Doreen Massey, para citar pues algunos ejemplos, y que plantean que la justicia tiene una dimensión socioespacial dialéctica, es decir, que pues no solamente, no estoy hablando naturalmente en los términos de la justicia como se pretende, digamos, desde la aplicación del Código Penal, sino entre igualdad y desigualdad y acceso a los bienes. Eso es importante. La justicia espacial, ese espacio que crea el capitalismo, y en este caso el neoliberalismo, pues es genera una injusticia que, llevándolo al otro extremo, buscar la justicia espacial o luchar por la justicia espacial o propender por la justicia espacial sería propender por la búsqueda social y geográfica repartida entre regiones también de un amplio espectro de derechos económicos, políticos, sociales, culturales, entre ellos los derechos humanos. Pero creo que desde la perspectiva, digamos, de los empresarios, digamos, de las relaciones de poder de este país, el ordenamiento territorial que se está ofreciendo con bases teóricas en los programas de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, de la economía neoclásica, desde las universidades, desde la que llaman la academia, ¿no es cierto?, de los expertos, pues es un ordenamiento territorial que continúa y continuará en el posacuerdo con la adecuación de los lugares, de los territorios y las regiones para la implementación más profunda del modelo neoliberal. O sea, el modelo neoliberal necesita crear su propio espacio porque no puede sobrevivir en el modelo antiguo. Los neoliberales saben que uno no puede meter vino nuevo en odres viejos. Hay que cambiar las cosas. Y ese ordenamiento territorial neoliberal está adecuando el territorio para la competencia por la inversión, por ejemplo, ¿no?, la competición, y quiere someter a todos, sin desconocer las alternativas, a las desregulaciones, las privatizaciones, la austeridad fiscal, las liberalizaciones, la eliminación de los impuestos para los capitales, el impulso a la mercadotecnia de los espacios, control y vigilancia de las poblaciones pobres, porque eso sí, el Estado sabe que en la política neoliberal hay que amarrarle las manos a la sociedad y soltarle las manos al capital. Por eso, desde Mocus mismo cree que todo es un problema de disciplinamiento social, ¿no? Generar la competencia en los territorios, el buen gobierno, la planeación y abrir espacio a los megaproyectos. En tanto, desconocer las otras alternativas que están implícitas en los acuerdos de La Habana. O sea, llevar los acuerdos de La Habana implica confrontar el modelo neoliberal para darle cabida, por ejemplo, a imaginaciones territoriales, a proyectos territoriales como los que plantean las constituyentes agrarias sobre el desarrollo rural, que serían los programas que harían en las zonas de reserva campesina, porque también tienen sus proyectos de cómo hacer desarrollo armónico en la relación con la naturaleza y cómo no destruir, y cómo hacer desarrollo sostenible y cómo hacer también el buen vivir. Bueno, yo creo que esto se va a poner ahí en las memorias para que todos